Bonjour, mes amis. ¿Cómo ser crítico de arte? Es posible que te haya pasado alguna vez que sentiste que pudiste apreciar más una obra, ya que conoces la técnica que hay detrás. Pero también es posible que seas de esas personas que aprecia la belleza que eres capaz de detectar en las obras, pero sientes que hay algo más profundo detrás que no logras entender. Desde películas, series, música o un cuadro, puede que alguna vez hayas dicho o hayas escuchado una frase como: es muy bonito, pero tampoco es que yo sepa mucho de eso. Hoy trataré de arrojar un poco de luz sobre este tema para que sea más fácil qué buscar cuando observes una pintura o fotografía. Voy a hablar de los fundamentos del arte. Los fundamentos, como Marshall Bandroff los define, serían todos esos recursos necesarios para transmitir un buen mensaje. Hace énfasis como fundamentos incluso es familia de la palabra fundaciones. Así como los fundamentos son necesarios para un cuadro, las fundaciones son necesarias para hacer una casa. Puedes físicamente hacer una casa sin fundaciones, pero ¿será duradera? ¿Siquiera será útil? La cantidad de fundamentos puede cambiar dependiendo del profesional al que se le pregunte. Algunos te pueden nombrar 5, otros 7, otros abrirte categorías distintas dentro de los fundamentos como elementos, principios y demás. Además de que estos mismos cambian entre medios. Los fundamentos de un medio audiovisual no son los mismos que la de la escultura. Así que depende de muchos factores. Por lo que presentaré dos esquemas y los uniré para hablar de todos estos elementos. Pero como ya dije, no hay una entidad central que regule la presentación de este tema. Hay que verlo más desde una perspectiva esencial para extraer la idea. En Draftman, Bandroff y Prokopenko lo definen como gestos, composición, perspectiva, forma, anatomía y valorización. Según Kurt Jones, caricaturista e ilustrador, aborda los fundamentos como elementos del diseño y dice que son color, figuras, líneas, composición, texturas y formas. Este es un ejemplo cómo puede variar el approach teórico, pero a nivel esencial existe una clara narrativa común. Hablemos de estos fundamentos del arte de forma muy breve para no extendernos demasiado. Luego podemos dedicarnos a definir cada punto en videos específicos. Explicaré los que considero yo como fundamentos luego de haberlos leído y escuchado a distintos profesionales. Pero estos pueden ser representados en distintas formas y categorías dependiendo de la interpretación de cada quien. Primero, la forma. La forma abarca la línea, la figura y la forma, siendo la línea la forma más básica de expresión después del punto. La línea no es más que el desplazamiento de un punto. Si la línea, aparte de su anchura, tiene un alto apreciable, entonces estamos hablando de una figura en 2 dimensiones, gracias al área que se forma. Si el área, aparte de su ancho y alto, entonces tiene profundidad, recordemos que esta profundidad es ilusoria. Virtualmente la pintura está en 2 dimensiones, entonces hablamos de una forma. Luego, la composición. La composición, como su nombre lo indica, es la forma en la que está compuesta la imagen. Nos habla de la jerarquía de sus elementos y cómo están representados. Por ejemplo, la presencia humana en la pintura clásica se encontraba jerarquizada por su tamaño y exposición a la luz, encontrando que los protagonistas solían ocupar más espacio en el lienzo y con una piel más brillante para atraer la atención sobre sí mismos. Esto es composición, es narrativa interna.
como el cuadro te dice que debería ser leído. Color e iluminación, es decir, cómo los colores cambian al interactuar con los distintos grados de luz. Aquí se habla desde color local, el color natural de las cosas, como el verde de las plantas, hasta la luz reflejada, cuando la luz rebota en una superficie e impacta en otro objeto. Tenemos la anatomía, que no es solo para humanos, incluso los objetos pueden ser tratados de una forma anatómica. Aquí se aborda la comprensión de cada una de las partes que componen un algo. Por ejemplo, el ser humano tiene una enorme cantidad de tejidos y huesos. Estos elementos brindan información sobre las limitaciones del cuerpo y cómo representarlo gráficamente en distintas posturas, ya que, por ejemplo, los músculos al flexionarse o al extenderse adquieren una forma distinta. El siguiente sería la perspectiva. Es la correcta representación de la materia en el espacio dependiendo del ángulo en que veamos las cosas. Esta representación puede cambiar. Es una de las categorías más técnicas y abarca puntos como la línea del horizonte y los puntos de fuga. Siguiente, textura. La textura es la información que nos brinda una superficie. Nos habla desde en qué estado de la materia se encuentra, como un río con una corriente marcada, hasta qué particularidades tiene, como la de un metal desgastado que presenta muchas fisuras. La textura nos presenta la personalidad del material que compone un objeto. Y por último, gesto. Esto suele ser muy difícil para muchos artistas, incluso se recomienda hacerlo primero que domines, ya que la dificultad de aprenderlo y el enorme impacto que tiene al final, es mejor adaptar esta habilidad tan temprano como puedas. El gesto es poder captar la energía y el movimiento de algo, poder plasmar en el papel la energía que se desarrolla al hacer una acción. Normalmente mediante poses dinámicas que exploten la estética del cuerpo. Estos serían todos. Puede que algunos coloquen la anatomía dentro de la forma o que separen estos fundamentos dentro de otros. Al final depende de cada quien. No importa si el gato es blanco o negro, si puede cazar ratones, es un buen gato. No importa las categorías en que pongas estos fundamentos, lo importante es que puedas llevarlo a la práctica. Así que, ¿cómo ser un crítico? Entiende los recursos que forman parte de la pintura. La próxima vez que veas un cuadro, puedes tratar de buscar cada uno de estos elementos. Las texturas me dicen qué materiales estoy viendo. Siento la energía de que estas personas están haciendo alguna acción. Las poses son anatómicamente posibles. Viendo la composición, siento que mi mirada va hacia un punto específico o en cierto orden gracias a cómo está armada la escena. Muchas gracias. El placer más noble es el júbilo de comprender. Agua.